Bueno, muy buenas tardes para todos mis compañeros, en especial para ti, Alfredo. Mi nombre es Yesid Villabón, soy estudiante de la maestría en Pedagogía Musical de la Universidad UNIR, Universidad de La Rioja, y pues el día de hoy estamos aquí con un gran amigo, un gran hermano prácticamente en cuanto a compañero como músico, como amigo, mejor dicho, es una persona de admirar bastante, pero pues bueno, qué mejor que él mismo se pueda presentar. Alfredito, muy buenas tardes. Hola Jessit, ¿cómo estás? Muchas gracias por todo lo que me dices. No, tú eres una persona bien especial. Bueno, mi nombre es Alfredo Galindo, soy músico desde que tenía 8 años, licenciado en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional, estudié violonchelo en la universidad, estudié dirección de coros y en este momento de mi vida estoy dedicado a estudiar el violín, a trabajar con un grupo musical en el que estoy, dirigiendo el grupo musical y he dirigido grupos musicales desde hace muchísimos años. Soy nacido en Bogotá, Colombia. Siempre he hecho muchas cosas diferentes, pero cuando tú eres músico, la música siempre te jala, siempre te llama y siempre terminas haciendo música. Porque para nosotros los que somos músicos, los que nuestra pasión es esto, la música no es un trabajo, simplemente es una forma de vida que disfrutamos y no podemos respirar si no hay música, si no estamos haciendo música. Ah, qué bueno, excelente. Siempre la música nos llama, ¿no? Sí. Yo creo que también experiencias que yo tuve también en la pedagógica, pues bueno, no fui egresado ya, pero sí tuve la oportunidad de intentar estudiar, pero pues hago algunas me platicadas sobre lo que es llegar uno aplicar a un instrumento y no haber y tener que tomar otro instrumento, ¿no? Algo así fue lo que te pasó, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, yo empecé a hacer música desde los 8 años, como te comenté hace un momento. Y desde que era niño yo siempre quise estudiar violín, pero pues tú sabes que muchas veces el entorno cultural y el entorno socioeconómico define muchas cosas de nuestra vida. En el entorno en el que yo crecí, en el que yo viví cuando era joven, no había posibilidad de tener un violín. En ese momento los violines eran muy costosos y no había forma de adquirir uno así como con facilidad. Así que cuando la primera vez yo pude acceder a un violín fue cuando yo pude trabajar y pagármelo por mí mismo. Y para ese entonces ya tenía 20, 21 años. En ese momento yo entré a la Fundación Nacional Batuta, una fundación de orquestas juveniles e infantiles, y dije que quería estudiar violín. A lo cual me dijeron, lo siento, para el violín tú estás demasiado viejo. Wow, ¿qué edad Entonces tenías? yo tenía 21 años, 20, 21 años. Entonces me dijeron, no, para poder ser violinista, tú tienes que haber empezado por lo menos a los 8 o 10 años de edad. Y yo no había tenido esa opción. Entonces me dieron la opción de estudiar violonchelo y pues no habiendo más, tomé esa opción y empecé a estudiar violonchelo con la Fundación Batuta. Luego de eso, tal vez unos semestres, 2 semestres después de eso, entré a estudiar en la Universidad Pedagógica y me dediqué en la pedagógica también a estudiar el violonchelo. No porque realmente lo quisiera, aunque es un instrumento bellísimo, siempre me parece un instrumento muy bello, pero tengo que ser sincero en decir que aprendí mucho del violonchelo, aprendí mucho de la lectura del instrumento, pero tan pronto terminé mi carrera, me gradué, el violonchelo quedó relegado. No volví a tocar violonchelo. Y solamente después de que terminé, digamos, yo por fuera estaba estudiando mi violín, tratando de ser autodidacta con el instrumento. Y pues sí, llegué a un determinado nivel, pero he sido autodidacta con el violín durante todos estos años. Pero en este momento ya sí encontré una profesora que me está, digamos, estamos viendo todo lo que es los libros de academia, los métodos para poder avanzar en mi instrumento violín. Ahora sí lo estoy haciendo más conscientemente. Ah, bueno, oye, ya algo muy parecido me sucedió a mí, ¿no? Yo también comencé a estudiar violín a los 19 años y igual en el conservatorio me regalan un poquito, me dejaban un poquito de lejos porque yo era el grande y el viejo, ¿no? Pero pues bueno, eso es muy bonito de que siempre donde lo lleva el corazón a uno, uno siempre va a estar ahí con la música, ¿no? Mm. Y hasta donde Sí, más eso te es ha podido cierto. llevar el corazón. Aparte, Sí. bueno, digo yo, ¿no? Dentro de tu
academia, de lo que estudiaste, ¿qué más te apasionó aparte de pronto las herramientas que tomaste para hoy día ser el músico que eres, ¿no? ¿Qué más te Bueno, gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó de allá, de todo lo que tú has estudiado? eh, bueno, yo sé tocar varios instrumentos, no solamente el violín y el violonchelo, sino que también toco guitarra, toco un poco de piano, también autodidacta con el piano. Tomé lecciones de canto durante 2 años, estudié guitarra clásica y cada instrumento, era una nueva etapa, como un nuevo capítulo en la apreciación musical, en el estudio de la música. Pero pienso que una de las etapas más bonitas de mi vida en cuanto a la música fue cuando estuve en la Fundación Batuta, porque formé parte de la orquesta. Y aunque nunca estudié dirección orquestal, siempre tenía esa venita de querer dirigir un grupo musical. Yo recuerdo que hay, hay una anécdota de cuando yo empecé a estudiar música en la escuela. Había un maestro, ya él debe estar cantando con Los Ángeles porque Un fue hace coro muchísimo celestial. tiempo y ahí estaba mayor en ese momento. Era el maestro Pedro Garavito. Y el maestro Pedro Garavito, cuando yo tenía 10 años, lo recuerdo muy bien, estando en clase de música, él nos dijo en una ocasión, ¿ustedes han escuchado a los Recochan Boys? Para aquellos que son demasiado jóvenes o que son de otros países y no saben a qué me refiero, había un grupo de un programa de televisión que hacía un maestro que se llamaba Jimmy Salcedo y él tenía un grupo musical que era un grupo musical humorístico y se llamaba Los Recochan Ujú, Boys. sí lo recuerdo. Entonces, sí, hacían parodias con las canciones, tocaban con instrumentos a veces desafinados, se escuchaba muy mal cantado, intencionalmente cantaban mal, pero siempre era para hacer reír al público. Y el maestro Pedro Garavito nos dijo, ¿ustedes han escuchado a los Recochan Boys? Incluso ellos tienen que ponerse de acuerdo y ensayar mucho para poder hacer la música que ellos hacen cuando salen por televisión. Entonces, Wow. desde ese entonces, yo siempre tuve la idea de que para poder hacer que un grupo suene bien, es necesario ensayar y es necesario hacer que cada quien coloque su aporte. Desde ese momento, yo tenía 10 años, empecé a ver cómo cuando una persona no quería aportar en un grupo, eso hacía que todo el grupo sonara menos bien o de pronto se quedara musicalmente con respecto a lo que podría dar cada grupo. Bueno, pero básicamente en esa época empecé a ver que eh, un grupo musical es mucho más que la suma de sus partes. No solamente colocar un violín y otro violín y colocar una trompeta y colocar un Por clarinete, ponerlos. Ujú. exactamente, sino que el conjunto de todos tocando al tiempo es algo mucho más grande. Y la sonoridad que se consigue con un grupo musical va muchísimo más lejos de lo que puede llegar simplemente tocando tú un instrumento por tu cuenta. Eso también lo vi cuando empecé a participar en la orquesta de la Fundación Nacional Batuta, que la sonoridad que da una orquesta es, llega a límites que jamás vas a poder hacer tú solo. Entonces, el director, eso lo descubrí cuando estuve en Batuta, el director lo que hace es que para el director la orquesta es su instrumento, así que puede hacer que la orquesta suene como él quiere. Desde esa época siempre me pareció que era muy importante el papel del director de orquesta, porque estaba ahí ayudando a que cada uno diera su mejor parte para poder, como grupo, dar el mejor resultado musical que el grupo podría dar. Oh, increíble. O sea que aparte de tocar los instrumentos que me dices, porque yo soy fiel testigo de eso, que tú tocas de todos los instrumentos, también les cuento que con Alfredo tuve la oportunidad de pertenecer a un grupo musical que él formó, donde él fue un director y para mí ha sido el mejor líder. Y gracias a Alfredo, a lo que yo aprendí de Alfredo, hoy en día yo puedo ya, he dirigido mi grupo y tengo muchas herramientas que tú me dices, Alfredo.
la paciencia, la calidad humana que tú emanas es muy bonita y es bien difícil. ¿Qué es lo que más te ha parecido de pronto en tu proceso o en tus vivencias como director musical? ¿Qué esas cosas bonitas de lo que me gusta, me cuentas que te gusta y lo feo, lo Bien. contra, ¿no? Yin y el yang. Bueno, mi esposa, ella también es músico, ella toca la trompeta. Ella me enseñó que hay un dicho gitano y el dicho gitano es una maldición gitana. La maldición gitana es entre músicos te he de ver. Sí. Entonces, uno dice, pero ¿cómo así? Y cuando tú llevas años trabajando con músicos, empiezas a entender el porqué de esa maldición gitana. Eh, es muy fácil que cuando un músico se ha enfrascado tanto en su instrumento y se ha esforzado tanto en progresar con su instrumento, sienta que es superior a los demás músicos. Y eso es algo que afecta muchísimo a los grupos, porque Bastante. me he encontrado en más de una ocasión con ciertas personas que ellos sienten que han aprendido tanto que ya no es necesario que les enseñen más. Entonces, si no es necesario que les enseñen más, porque ya lo saben todo, no puede avanzar el grupo por esa persona que piensa que ya lo sabe todo. Es la clase de personas que uno le dice, mira, deberías hacer esta frase, intentemos hacerlo por este otro lado, de pronto un poquito más lento, de pronto un poquito más rápido, de pronto sube el volumen acá, de pronto siento que tu instrumento no está afinado. Y esta persona, estas personas particularmente, siempre están en contra de lo que el director piensa. Incluso ahora me he encontrado algunas personas aquí en donde estoy viviendo que se sienten en choque cuando una persona da una indicación para empezar a tocar. En este momento, en donde yo estoy en Estados Unidos, acabo de llegar y estoy formando parte de un grupo. Este grupo no lo he conformado yo, ya es, digamos, un grupo que lleva trayectoria. Pero yo he sentido que el grupo puede dar más. De esa manera, hablamos con los compañeros, empezamos a reunirnos, empezamos a ensayar, porque particularmente este grupo no ensayaba. Y pues un grupo que no ensaya, pues no progresa, no avanza. Difícil, sí. Entonces, pues nos pusimos de acuerdo, empezamos a ensayar, salvo por una persona. Esta persona, muy buen músico, sí, debo decirlo, pero esta persona sintió que como era tan buen músico, tan sobrado con respecto a los demás músicos, no necesita ensayar. ¿Para qué voy a ensayar? Yo no necesito ensayar. Ensayen ustedes. Era su frase. Llegó un momento en donde él mismo decidió que no podía seguir trabajando con nosotros. Nadie lo Sí mismo. sacó. Él tomó la decisión, dijo, lo siento, no puedo seguir trabajando con ustedes y se fue. Es triste porque es una persona que musicalmente aportaba para el grupo, pero llegó el punto en donde dijo, a mí no me dicen qué es lo que tengo que hacer. Y no es tanto por el hecho de que lo hubiera dicho yo, porque no fue así, sino que como grupo, entre todos, empezamos a notar qué eran las cosas en las que podíamos avanzar. Pero para esta persona, ese no era el camino que él quería seguir y él se fue. Y en más de una ocasión, en varios grupos que he tenido o a los que he pertenecido, ha sucedido eso. Personas que no están dispuestas a escuchar que les digan algo, que les sugieran algo, porque no, ya han estudiado tanto que no necesitan que nadie les diga nada. Y eso en la música sucede relativamente mucho. Así que a veces, por esa clase de razones y por otras, a veces fuera del contexto musical, también es difícil trabajar con músicos. Pero bueno, tú eres una persona muy tranquila, muy serena, y pues has estado bastante tiempo dirigiendo, que es lo que tú me has comentado, ¿no? ¿Qué estudiaste? ¿Estudiaste algún curso o te especializaste con alguien, algún maestro de forma autónoma durante este tiempo hasta llegar a considerarte ya como un director? Desde que comenzaste a ver esa orquesta ya que dijiste, wow, me gusta como lo que hace el director. ¿Qué estudios has hecho? ¿Qué experiencia adquiriste? ¿Cómo llegaste hasta donde estás ahora como director? Bueno, hay muchas cosas que me han traído a este punto.
Tal vez estuve tocando en la orquesta como 5 años y conté con el aprendizaje que pude recibir de varios directores, pero especialmente dos directores muy especiales. Uno de ellos de ellos es el maestro Gustavo Parra. Él se graduó y terminó su carrera de dirección orquestal en la Universidad Nacional, en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. El otro fue el maestro Julián Gómez Giraldo. Él en su momento estaba dirigiendo la Orquesta Juvenil de Batuta. Él en ese momento era director de coros. Sin embargo, él continuó estudiando. Y al lado de ellos aprendí muchísimo. Particularmente con Julián, él me enseñó muchísimo en cuanto a la parte de poder eh, indicar a las personas cómo hacerlo de la manera en que nadie se sintiera afectado. Él lo hacía de una manera muy delicada, muy suave. Así que aprendí con él mucho en cuanto al manejo de las personas. Con el maestro Gustavo Parra aprendí muchísimo en cuanto a los registros de los instrumentos, en cuanto a los matices, en cuanto a la forma de escribir para cada instrumento, en cuanto a cómo se transportaba, cuáles eran los instrumentos transpositores, cómo se hacían las anotaciones en los score para poder hacer la dirección de una gran orquesta. Así que en cuanto a la parte musical como tal, con el maestro Gustavo Parra aprendí muchísimo. Él todavía sigue enseñando y él todavía sigue dirigiendo. Además, es un compositor orquestal muy bueno. Aparte de eso, siempre me ha gustado buscar, me ha gustado leer, he leído libros de orquestación. Paralelo a esto, no sé si alguna vez te comenté o si alguna vez supiste, yo durante un tiempo yo tuve un estudio de grabación. No, nunca me has comentado eso. Sí, Nos yo faltó tuve un café, nos estudio de faltó grabación. café. Sí, vamos a tener que hacerlo. Eso fue cerca de unos 3 años. Alcancé a sacar tal vez unas 12 a 15 producciones musicales de 12 piezas. Estamos hablando de música popular, de música pop, de música ranchera, de música colombiana. Entonces, cuando yo estaba ahí en el estudio de grabación, sucedía a veces que me llegaba una persona con los score o con las partes de los músicos, pero sin músicos. Mire, yo quiero grabar esto, Wow. ayúdeme a conseguir los músicos. Entonces, pues, estando dentro del entorno musical, tú sabes cuáles son los mejores músicos, cuáles son los músicos que hacen grabaciones, cuáles son músicos buenos para trabajar con ellos en estudio de grabación. Así que yo hacía esa parte también. Y muchísimos de esos músicos, que eran muy profesionales, estaban acostumbrados a escuchar lo que el productor musical estaba para decirles. Ahora, mi estudio musical era un estudio musical pequeño, así que yo era el que estaba grabando, pero en muchísimos casos tuve que hacer de productor musical. Entonces, al encontrarme con muchísimos de estos músicos, como te digo, muy profesionales, ellos también me aportaron sus ideas y crecí muchísimo con ellos, con trompetistas, con saxofonistas, con acordeonistas, con guitarristas, con cantantes. Entonces, todo eso iba, cada uno de ellos fue ayudando a formar el background que ahora tengo. Estuve trabajando con arreglistas, algunos de México, algunos de Colombia, y cada uno me iba aportando algo. Después de, como te digo, aproximadamente 3 años que estuve con el estudio de grabación, me di cuenta que el estudio de grabación no era para mí. ¿Por Muy qué me di cuenta de complicado. esto? Porque si bien saqué cosas que me parecieron muy bonitas y se hicieron productos que me parece que fueron muy buenos, el tema es que cuando me di cuenta, estaba citando a los músicos para empezar a grabar a las 7 de la mañana y eran Wow. las 9:10 de la noche y yo todavía estaba ahí en el estudio de grabación grabando. Extenuante, Y sí. pues sí, totalmente, pero como es algo que disfrutaba tanto, se me pasaba el día sin darme cuenta. Pero eso también estaba afectando mi relación familiar, mi situación familiar. Total. Así que hay que hacer un balance, hay que hacer un balance. Creo que esa fue una de las principales razones que me hicieron cerrar el estudio de grabación.
porque era demasiado el tiempo que me estaba consumiendo y bueno, hay que vivir también, Pero aparte no de lo hacer música hay que extrañas, no vivir. extrañas esa parte como productor. Sí, sí la extraño. La extraño porque lo que te digo, cuando tú eres un director de orquesta, puedes hacer que el grupo, la orquesta, suena como tú quieres y ese es un trabajo tuyo. Cuando eres un productor musical es algo similar, pero aparte de eso, tienes la potestad, el poder al momento de la edición de quitar los errores y cuadrar las mejores cosas. Y el escuchar el trabajo final, eso te hace Te sentir llena muy, pero muy muchísimo. bien. Eso lo extraño. Pero no, hay otras personas que lo pueden estar haciendo mejor que yo, de lo que seguramente, y definitivamente hay muchas personas que lo hacen mejor que yo y yo tenía que empezar a pensar en mí y en mi familia también. Lo importante es que lo hiciste, nunca vas a llegar, cuando llegues a viejito, viejito, no vas a quedar con el sinsabor de que lo pude haber hecho, lo hiciste, disfrutaste un capítulo más de tu vida. Oye, pero Así tú es. me cuentas que estuviste todo el tiempo con la parte clásica, ¿no? Que uno sabe que en en la universidad, en el conservatorio, con la sinfónica, es clásico. ¿Cómo ahorita te encuentras? Porque, bueno, los que no saben, yo tuve la oportunidad de estar en un mariachi. Él y yo somos músicos, pedagogos, pero también somos músicos de mariachi. ¿Cómo fue ese cambio como tan vasto, digámoslo así, ¿no? De lo clásico a lo popular mexicano, que ni siquiera es colombiano. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, voy a hablártelo desde dos aspectos. Uno es el aspecto netamente musical, que se voy a ser muy breve en esto. Y es que, si tú lo piensas, el mariachi es una orquesta sinfónica pequeña. Tienes la sección de vientos, que son las trompetas. Tienes la sección de cuerdas, que son los violines, la guitarra, el guitarrón y la vihuela. La sección de los bajos es el guitarrón. Tienes el cantante, que es la parte de voz. Si tienes un grupo suficientemente grande, tienes un arpa, un acordeón. Así que si tomas el mariachi con el respeto que se merece, el mariachi es una orquesta sinfónica pequeña y así lo siento yo. Ahora, por el otro lado, la vida real. Como te digo, yo estudié la carrera de música, de pedagogía musical, con el violonchelo. Ahora, yo no era el único violonchelista que se graduó y cada año no era el único violonchelista que se graduaba. Y en Bogotá solamente hay una orquesta sinfónica y en ese momento había una orquesta filarmónica. Era todo lo que había. Así que los violonchelos, los puestos para trabajar como chelista ya estaban ocupados. ¿Mm? Una realidad con la que tenemos que enfrentarnos muchas veces es con lo que queremos hacer y lo que el mundo real nos ofrece. A veces no es lo mismo. Así que yo empecé en el mariachi como algo que fue una necesidad en su momento. Fue una necesidad. Y cuando yo empecé con el mariachi, no tenía esa perspectiva que te estoy diciendo de hace un momento, de que era una orquesta sinfónica pequeña. Cuando yo empecé con el mariachi, yo diría que entré por la puerta de atrás, porque me empezaron a llevar con la guitarra, a hacer algunas cosas, a empezar a... Y yo pensé al comienzo que el mariachi era algo muy sencillo de hacer, que eso mariachi tocaba cualquiera, hasta que empecé a meterme en la música de mariachi. Y desde que empecé a meterme en la música de mariachi llevo 30 años y sigo aprendiendo cada día. Y todavía sigo viendo la dificultad y el profesionalismo que debe tener un buen mariachi para considerarse buen mariachi. Entonces, sí, digamos que al llegar al mariachi, en el primer grupo en el que yo trabajé, fue paralelo a mientras yo estaba estudiando la carrera de música. Fue paralelo. Y en ese momento, el director musical era un señor cantante, se llamaba Hernando Josué Chavarro. Él murió ya hace, o sea, alcancé a trabajar con él como un año, año y medio, y él murió en esa época. Pero él era cantante empírico y así, aún así dirigía el mariachi. En esa época, como te digo, yo estaba estudiando la carrera y él mismo empezó a ver qué cosas yo podía aportar.
Entonces él me decía, Alfredo, ¿tú qué acorde consideras que podría ir acá? Alfredo, ¿qué nota crees que podría ser el guitarrón acá? De pronto cuando me di cuenta estaba sacando segundas y terceras voces para violines. Entonces, como que él fue la primera persona, junto con el señor Álvaro Muñoz, que él también ya murió hace mucho tiempo, un trompetista, fueron los que más me apoyaron en ese momento para empezar a hacer cosas en el mariachi. Y ese mismo mariachi realmente yo no busqué meterme como director, sino que fueron mis compañeros los que me dieron la opción, los que me dieron la oportunidad en ese momento de hacer algo juntos. Entonces ellos venían y me decían, mira, yo estoy haciendo esta, ¿qué debería hacer este otro violín? Mira, yo estoy haciendo esta, ¿qué debería hacer esta otra trompeta? Yo les decía, yo considero que esto podríamos hacerlo de esta manera. Bueno, vamos a probarlo. Tin, tin, tin. Sí, sonó bien. Me gusta cómo hacen los arreglos. Oh, arreglos. Ok. De ahí para adelante empecé dizque, a hacer arreglos. Pero sí, a lo largo del tiempo, eso fue lo que hizo que lograra llegar a hacer el estudio de grabación en donde el 50-60% de las cosas que hice eran música de mariachi. Y también yo escribía arreglos para mariachi, hice uno o dos arreglos para orquesta, para gran orquesta, pero realmente era más como proyectos que como arreglos verdaderos. Así que lo que realmente hice como arreglos era siempre para mariachi. Pero digamos, la oportunidad que tuve contigo, bueno, que tú me diste la oportunidad a mí, ¿no? De poder estar con un mariachi fue con el Mariachi Voces de Cristo, Así es. donde de tanto grupo cristiano en donde yo he estado, que podemos ver en nuestra ciudad Bogotá, es de los que mejor suenan, el que mejor estuvo constituido y los arreglos que tú hiciste son muy bonitos. ¿Cómo te sentiste haciendo arreglos para tu mariachi? Arreglos que sale de lo tradicional mexicano, ¿no? Que es cantarle a la mujer, cantarle al hombre, pero siempre por el lado como ese son de lo bohemio, ¿no? De las rancheras bohemias. ¿Cómo fue esa experiencia como director de música, director también del mariachi, representante, director, ¿no? Del mariachi Voces de Cristo? Bueno, Hernando Josué Chavarro, que fue la primera persona que me recibió, que te digo que trabajé año y medio con él, fue el que me recibió en el grupo cristiano. El mariachi, antes de que yo llegara, ya era un mariachi cristiano. Así que se cantaban música que no estaba grabada por otros mariachis y necesitaba introducciones, necesitaba arreglos, porque muchas veces era música que no había una fuente de información. Así que ahí fue como empezaron a funcionar los arreglos. El trabajar con el Mariachi Voces de Cristo durante todos estos años fue algo muy grande para mí, para mi familia, porque si bien es cierto que en el ambiente de los músicos es muy fácil caer en ciertas cosas que no son sanas ni para el ser humano ni para la familia, el trabajar en un mariachi cristiano me ayudó a mantenerme apartado de todas esas cosas. Ahí fue donde me di cuenta lo importante que era estar siempre, no solamente agarrado de la mano de Dios, sino siempre seguir los caminos que Dios tenía para mí. De tal manera que de esa manera he podido tener a mi familia unida. Hemos podido con mi esposa, nosotros, mi esposa y mis hijos somos cristianos. Hemos podido mantener el grupo así. Y ha habido batallas, ha habido momentos difíciles, no solamente la vida personal, porque todos los tenemos, sino que el mariachi cristiano también tiene sus momentos de crisis. Y, y a la larga, saber que este grupo permanece, digamos que el nombre Voces de Cristo permanece, es algo muy bonito, porque yo conozco mariachis, músicos de mariachi, que dicen, no, es que el nombre de mi grupo ya lo quemé, tuve problemas con unos clientes y se corrió la voz. O no, es que ya no me llaman por ese nombre de grupo, entonces voy a sacar otro nombre de grupo para que me empiecen a llamar. Nunca tuve que hacer eso. Entonces, desde ese punto de vista, nos salimos un poquito de la parte musical para entrar un poquito a la parte espiritual, pero gracias a eso, el grupo nuestro pudo mostrar que no es necesario ni ser
perdóname la expresión, un Ujú. borracho o un vicioso para poder ser un músico y un músico profesional. ¿Ves? Qué bonito. Excelente consejo y eso tienes totalmente la razón. Entonces, digamos, ya como para, porque yo sé que tú andas muy ocupado ahora y todo, ¿tú qué podrías darle como consejo, como una reflexión, como una conclusión a aquellas personas que queremos, porque yo estoy estudiando también música en este momento, la maestría, como lo sabes, para todas aquellas personas que de pronto quieran aspirar de aquí a mañana a tener su agrupación musical, independientemente de sea mariachi, sea un grupo tropical, ¿tú qué les puedes decir a ellos desde el consejo? Oye, esto es muy importante, esto es muy importante y, ¿cómo lo digo? Si de verdad, quien sea que esté escuchando esta grabación después, quiere de verdad ser un productor musical o ser un director musical o tener su grupo, esto que voy a compartir es el elemento clave más importante. Un líder no se impone, un líder no es colocado en esa posición. Un líder musical es puesto ahí por las personas que están alrededor suyo. Si tú no puedes hacer que las personas con las que trabajan te respeten por el ser humano que eres, no te van a escuchar musicalmente. ¿Cómo logras eso? Primero, hay que estudiar, hay que saber de qué estás hablando. No puedes decir, no, es que bájele un tono a esa nota, si tú no sabes lo que es un tono. Tú no puedes decirle, hágale una tercera abajo, si no sabes si esa tercera abajo va con la armonía que están haciendo los instrumentos armónicos, llámese piano, llámese guitarra, llámese los otros en conjunto. Tú tienes que saber cómo va la armonía. Como director musical tienes que saber más que todos y cada uno de los otros en conjunto. No lo puedes saber todo, seguramente no vas a poder tocar todos los instrumentos, pero sí es necesario que sepas hasta qué nota los instrumentos pueden tocar. Algunas veces, cuando alguien tiene que hacer una transposición o un arreglo y no conoce cuál es el registro de un determinado instrumento, lo escribe en cualquier registro altísimo o en cualquier registro bajísimo o en un registro que no es suficientemente bueno para el instrumento. A veces ni siquiera es el instrumento, sino el instrumentista. No porque el instrumentista sea malo, sino porque hay instrumentistas que se dedican a, coloquémoslo, por ejemplo, digamos, a los instrumentos agudos, que les gusta trabajar en el registro agudo. Hay otros que tocan muy bien y muy ágilmente con un sonido muy dulce en el registro medio. Y muchas veces ese sonido dulce en el registro medio es más bonito que el sonido agudo, que puede a veces ser más difícil de sacar. Pero entonces es saber el grupo que tienes. Primero, con qué ser humano estás trabajando. Segundo, saber exactamente de qué estás hablando. Tercero, respetar a cada uno de los que está trabajando contigo. Si alguien te dice, yo no puedo tocar eso, ok, miremos a ver qué podemos hacer. De pronto podemos simplificar la parte, buscar unas notas diferentes, pero miremoslo en conjunto. Y hay que hacer todo lo posible porque al final de un ensayo, al final de una presentación, todo el mundo quede con un buen sabor de boca. Todo el mundo sienta que, hombre, sonamos bonito, hicimos eso chévere. Así sea solamente una escala de do mayor. Así sea solamente tocar un arpegio y tocarlo en grupo, pero que sonó bonito, que todo el mundo sienta esa emoción de que salió bonito. Y esto es como para decirte lo de última, muy importante. Tú no eres, no importa si has estudiado más para poder ser el director, como te acabo de decir, tú no eres superior a tus compañeros. Y valga la repetición, a tus compañeros. Ser director musical no es ser jefe, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente ver cómo juntos nos tomamos de la mano para que esto suene mejor y para que el grupo, como grupo, vayamos progresando. Excelente consejo, Freddy. Te agradezco de verdad. Muy bonito tu consejo. Esperemos
que esto pueda trascender, esta charla que tuvimos. Te agradezco de verdad en el alma porque también me entraste acá como siempre, tus palabras me entran y se quedan ahí guardadas. Te agradezco mucho y Dios te bendiga por este tiempo que me diste, bendiga tu familia, bendiga tu talento, tus hijos y te doy gracias a Dios en esta entrevista de poderte conocer como amigo y como músico. Pues Gracias, sí, Alfredo. tú siempre has Gracias, que sido una tengamos persona mucho. muy especial. Quiero agradecerte por la oportunidad que me estás dando y de verdad muchas bendiciones para ti también, para tu familia. Y hombre, ese café queda pendiente. Claro que sí. Te quiero mucho, hermano. Desde la distancia te mando un abrazo y gracias por tu tiempo. Fue un placer, gracias. Dios te bendiga.